Bienvenidos nuevamente a nuestra clase en línea de Marcos. Hoy nos toca la clase número 5 y vamos a estar viendo primeramente Dios los capítulos 4 y 5 de este Evangelio. Me gustaría recordarle que lo que estamos haciendo en esta materia es viendo cómo corren las historias de este capítulo 1 y cuál es el mensaje central que el autor quiere transmitir mediante este escrito. Recordamos desde el día 1, desde la clase 1, desde el capítulo 1, cuando vimos que el Evangelio inicia con una afirmación de Marcos reconociendo a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, como el rey que viene a gobernar. Por eso habíamos visto que en la primera parte del capítulo 1 dedica historias, dedica afirmaciones a través de Dios Padre, a través de la boca de Juan el Bautista, para que nosotros tengamos una idea de quién es este Jesús. Y es por eso que cuando vimos las divisiones del libro de Marcos, también vimos que se divide en tres partes: el ministerio en Galilea, el ministerio en el camino de transición hacia Jerusalén y por última parte el ministerio en Jerusalén. Y las preguntas que teníamos que responder en cada una de estas partes eran: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Mesías? Después, ¿qué significa que Jesús sea el Mesías? Y finalmente, ¿de qué manera este Jesús va a tomar este lugar del Mesías prometido? Si recordamos también un poco lo que hemos visto en la clase pasada, en los capítulos 2 y 3, vimos historias como la sanidad del paralítico, como el llamamiento del discípulo Leví, y ahí es cuando comienza la fricción entre los judíos y los escribas contra Jesús, porque Jesús se sentaba a comer con los pecadores y compartía su vida con los pecadores. Y las cosas que hacía lo hacía en el día de reposo, y eso traía aún más conflicto con ellos. En eso continúa también el tema del ayuno, y Jesús termina el capítulo 2 afirmando que es el Señor del día de reposo. En el capítulo 3 vemos también otra sanidad, la sanidad de un hombre que tenía una mano seca, y Jesús comienza a tener un diálogo con los fariseos y los escribas en cuanto al tema de la sanidad. Finalmente, el capítulo 3 termina definiendo quién es la verdadera familia de Jesús. La verdadera familia de Jesús no es esa familia de sangre, sino aquellas personas que están alrededor de Jesús, escuchando la voz de Jesús y haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces podemos concluir estos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3, diciendo que Jesús define quién es Él y luego define también quién es su familia. Habiendo definido este tema de la familia de Jesús, quiénes son los que están dentro y quiénes son los que están fuera, en el capítulo 4 va a comenzar a hablarnos acerca del reino de Dios, va a empezar a dar enseñanzas acerca del reino de Dios. Nosotros vemos en el versículo 1 al verso 34 del capítulo 4 que nos habla acerca de esta parábola del reino, iniciando con la parábola del sembrador. También nos explica un poco acerca de la finalidad de estas parábolas, explica también el significado de esta parábola que Jesús acaba de dar en el tema del sembrador. También nos habla acerca de la luz en el candelero a través del verso 21, 22 y 23, y a través del verso 24 y 25 nos habla acerca de la medida. Finalmente nos toca hablar de un tema muy familiar, que es acerca de esta semilla plantada, seguido de la parábola de la mostaza, del grano de la mostaza. Y finalmente el verso 34 nos cierra la idea de cómo que Jesús enseñaba a través de las palabras. El capítulo 4 termina ahí. El capítulo 4 inicia unos versos más, del verso 35 al 41, hablándonos acerca de un acontecimiento sobrenatural, que es un poquito diferente a los acontecimientos que aparecía en los capítulos anteriores, en las historias anteriores. En este caso, Jesús calma la tempestad, tiene relación con la naturaleza. Entrando al capítulo 5, la historia es un poco más sencilla, inicia con la historia de Jesús
librando al endemoniado de la región de los Gadarenos. Luego continúa con la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre y finalmente la resurrección de la hija de Jairo. Yo creo que a través de esas historias también lo que el autor nos quiere transmitir es acerca del ministerio que Jesús viene a realizar. Todo lo que Jesús está haciendo es para demostrar quién es Él. Tiene una relación estrecha, tiene una relación íntima con el mensaje que viene a transmitir. Y ese mensaje no es otro mensaje más que el mensaje del reino de Dios, el reino de los cielos. Finalmente, a través de la resurrección de la hija de Jairo, nos demuestra el propósito a la cual Jesús quiere llevar a sus personas, esas personas que están en Jesús, están con Jesús, escuchando y haciendo la voluntad de Él. Vamos a iniciar a leer un poco la Biblia. En el capítulo 4, verso 1 de Marcos, dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. No importa la razón con la cual se había reunido, donde Jesús iba de un lado a otro, vemos que había un grupo que seguía. Dice que había tanta gente, porque dice tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Qué hacía Jesús con toda esta gente? En el verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina. Cuando Jesús comienza a enseñar, en el capítulo 4, nos dice que Jesús utilizaba la parábola. ¿Qué es una parábola? Muchas veces relacionamos la palabra parábola con un trabajo de comparación o de una explicación para que sea fácil de entender. Pero no siempre esto es así, porque esta parábola, que se traduce del Antiguo Testamento en el hebreo mashal, a veces se traduce también como acertijo. En otras ocasiones como proverbios, a veces como comparaciones. Entonces, esta palabra parábola no siempre se utiliza de una manera positiva, en el sentido que es para facilitar nuestro entendimiento, sino a veces es al contrario. Muchas veces también se utiliza de una manera negativa. Y es por eso que en el capítulo 4 vamos a encontrar que esta parábola, esta expresión parábola, este mashal, se va a utilizar de una manera intercalada, de una manera positiva y en otros casos de una manera negativa. Lo importante que tenemos que ver aquí es que el enfoque está sobre la semilla y la tierra en la cual caen estas semillas. El verso 3 del capítulo 4 dice oíd, comienza con la palabra oíd. Presten atención porque esta palabra oíd no está en otros evangelios cuando nos narra esta historia, sino que Marcos hace un énfasis en este oír. Más adelante, en el versículo 9, cuando se termine esta parábola, va a terminar diciendo: entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es como un cierre que hace Marcos. Continuamos leyendo el verso 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. No vamos a explicar ahora por qué. Dijimos que más adelante Marcos mismo agrega una explicación acerca de esta parábola dado por Jesús. Dice que una primera parte, cuando el sembrador sale a sembrar, cae junto al camino e inmediatamente vienen las aves y la comen. Otra parte cayó en pedregales, en piedras, donde no tenía mucha tierra. Entonces brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es una parábola que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Está hablando de un sembrador que sale a sembrar, siembra. Hay 4 tipos de tierras. La primera es en el camino, donde se caen las semillas.
inmediatamente vienen las aves y comen estas semillas. La segunda tierra, o sea, el segundo grupo, cae en piedras. Y dice que estas piedras tenían poca profundidad de tierra, entonces como que brota rápido. Pero al tener poca tierra, a su vez no puede echar raíces profundas y cuando sale el sol, luego se seca y no puede llegar a dar fruto. El tercer grupo es aquel grupo que cae entre los espinos. Fíjense cómo dice la palabra. Dice que la palabra, que esta semilla cae en los espinos, crece. Pero no solamente la semilla crece, no solamente la semilla brota, sino los espinos crecen y eso hace que esta semilla se ahogue y no pueda dar fruto. Solamente la parte que cae en buena tierra es la que alcanza a dar frutos. La finalidad del sembrador cuando siembra su semilla no es con la finalidad que llegue a brotar solamente. La finalidad es llegar a dar frutos. No importa la cantidad, porque ahí dice de 30, otros de 60, otros de 100%, ¿no? Pero la finalidad es dar frutos. Y es por eso que desde esta perspectiva, los primeros tres grupos, o sea, el del camino, el del pedregal y el de los espinos, no pudieron cumplir su meta. Fíjense que esto también tiene un avance progresivo, ¿verdad? Porque el primero cae en camino, inmediatamente las aves vienen y se las comen. El segundo llega a brotar, pero la raíz es muy cortita, es muy baja, entonces sale el sol y se quema. El tercero parece que brota, crecen, pero también los espinos crecen y luego los ahoga. Y finalmente el cuarto es el que da fruto. Esto también podemos relacionar con lo que hemos visto en los capítulos anteriores, la reacción de los fariseos y los escribas con Jesús, que Marcos también hace un trabajo de una manera progresiva, porque en un principio estos fariseos y escribas, cuando veían las cosas que Jesús hacía, no se animaban a decirle de frente, sino ellos pensaban en el corazón y Jesús, conociendo el corazón de ellos, iba y les hablaba. Pero cuando va avanzando el tiempo, vemos que estos fariseos y los escribas van y se quejan contra los discípulos de Jesús. Y más adelante levantan su queja, su descontento directamente con Jesús. En el verso 10 comienza la parte donde nos enseña acerca de la finalidad de las parábolas. Dice lo siguiente: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Cuando Jesús habla en parábolas, no solamente la multitud le costaba entender, sino aún los discípulos. En el verso 10 vemos que no solamente los 12, sino los que estaban cerca de él. Tenemos que recordar el capítulo 3, la última parte, donde en la casa había un grupo quienes estaban cerca de él para escuchar a Jesús y había otro grupo que estaba fuera. Presten atención que aquí en el verso 10 vuelve a utilizar esta expresión, los que estaban cerca de él, los que estaban con Jesús, junto a los 12 que hacen, van y se acercan a Jesús para preguntarle sobre la parábola. Y le dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por palabras todas las cosas. Vean aquí. Verso 11 nuevamente, y le dijo: a vosotros os he dado conocer el misterio del reino de Dios. Esta expresión misterio es utilizado por única vez en los evangelios. Se utiliza para estas historias. En las diferentes historias paralelas se utiliza esta palabra misterio, pero por única ocasión en los evangelios. Más adelante, para Pablo, este misterio va a ser un tema fundamental para poder explicar acerca de la salvación, de ese misterio de la salvación que Dios tiene planeado para su pueblo. Dice: este misterio del reino de Dios está revelado, está dado a saber a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que estaban cerca de Jesús. Pero más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, en el verso 11, esta parábola no tiene un
una connotación positiva, sino tiene una tendencia un poco más negativa. Verso 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es un poquito difícil de entender, ¿verdad? Jesús está diciendo que para aquellas personas que están afuera, Jesús les habla a través de las parábolas con la finalidad de ¿qué? Para que ellos oigan y no entiendan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ¿qué? De que los pecados de ellos no les sean perdonados. Pero este es un tema que sí necesitamos un poco más de tiempo para entender, porque lo que está haciendo Marcos en esta ocasión es citar Isaías capítulo 6, y sería muy interesante entender por qué Marcos cita el capítulo 6 de Isaías y cuál es la historia que aparece realmente en el capítulo 6 de Isaías. Aunque Jesús se exprese de esta manera citando el Antiguo Testamento, la finalidad de Dios a través del pueblo de Israel no es el castigo, sino la finalidad de Dios está aún esperando a ese grupo para que se arrepientan y se acerquen a Dios para que Dios los pueda perdonar. Entonces aquí vemos en esta parte del verso 10 al 12 que nos habla de ese misterio, y que este misterio solamente puede ser entendido a través de la revelación de Dios, o sea, de una obra de Dios, y también que ese misterio está dado y entregado a los que estaban junto a Él. Entonces todo lo que Jesús estaba haciendo, ya sea a través de sus enseñanzas acerca de sus obras de milagros, es estar enseñando acerca de este misterio del reino de Dios. ¿Quiénes son los que estaban con Jesús? Son las personas que estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Quiénes son las personas que estaban fuera de la casa? Estaban afuera, según la expresión de Marcos. Primeramente podrían ser los fariseos y los escribas, quienes de un primer instante rechazan a Jesús. Otro grupo puede ser ese grupo que había escuchado a Jesús, pero tenían dudas acerca de este mensaje que Jesús estaba compartiendo. Otro grupo de personas que pueden referirse como aquellos que estaban afuera, eran personas que habían escuchado a Jesús, habían entendido el mensaje de Jesús, pero sin embargo no tenían un interés de cumplir. Entonces a estas personas Jesús les habla en parábolas. No vamos a detallar más o profundizar más en el tema de Isaías, en la cita que recurre Marcos, Isaías 6, sino también le voy a dejar abierto esta tarea para que ustedes puedan comparar a Isaías capítulo 6 con Isaías capítulo 29, con Isaías capítulo 35, y vamos a ver a través de esos pasajes el propósito de Dios con este pueblo que está rechazando la palabra de Dios y está viviendo en medio del pecado. Otra cosa que me gustaría también que ustedes puedan pensar es acerca del verso 12, donde dice: para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Porque esta parte tiene relación con el verso 25 también. En el verso 25 dice lo siguiente, luego vamos a regresar, pero vean lo que dice en el verso 25. Capítulo 4, verso 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto realmente parece ir en contra de esa justicia, de ese Dios justo que conocemos. Pero pensemos qué significa esto. Jesús llama, invita a todos y les habla de este mensaje de salvación. Pero hay una responsabilidad del oyente para prestar atención y aceptar esta palabra. No estoy diciendo que es obra humana la que lleva a ese entendimiento o a la salvación a través de un entendimiento, sino que tenemos que ser sensibles a este llamado de Dios. ¿Por qué? Marcos también nos va a decir que aún el poder oír viene por la gracia de Dios. Pero hay razones en la cual
personas rechazan la palabra de Dios, rechazan este mensaje de Dios, rechazan a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con un beneficio personal o un deseo, un anhelo personal. Bien, continuemos con la siguiente parte, que sería el verso 13 al verso 20, donde nos explica acerca de esta parábola. Hay una interpretación de la parábola. Sigo leyendo. Y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? Como pues entendéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso puede ser Dios, puede ser Jesús, también las personas que están transmitiendo el mensaje del Evangelio. Verso 15. Y estos son los del junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. O sea, las aves son Satanás, la semilla es el Evangelio, el mensaje del reino de Dios, y cuando es proclamado ese mensaje, enseguida viene Satanás. Presten atención en estas expresiones enseguida, porque esto va a repetirse aún en el capítulo 5 también. ¿Qué hace Satanás? Viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Semilla igual palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué mensaje? El mensaje del reino de Dios. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuanto han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Quiénes son los que reciben la palabra y los compara con los pedregales? Aquellas personas que cuando reciben la palabra, lo reciben con gozo. O sea, lo reciben con alegría. Les gusta lo que oyen, pero no dura mucho. Dice en el verso 17, son de corta duración. ¿Por qué son de corta duración? Sigue diciendo, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, en este segundo grupo, la razón por la cual ellos son tropezados es la tribulación y la persecución por causa de la palabra. En el verso 18 podemos continuar con el tercer grupo, donde dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Y qué característica tienen este grupo, las cuales fueron sembrados en los espinos? Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el grupo número 2, o sea, de la semilla que cae entre las piedras, el factor era más externo, era la tribulación, la persecución a causa de esta palabra, o sea, a causa del mensaje de este reino. Pero en este tercer grupo, ellos reciben la palabra, pero en el verso 19 nos dice que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otra cosa, entran, o sea, es algo más interno. Y al entrar estos afanes, este engaño de riqueza, las codicias de otras cosas, ahogan la palabra. Cuando aquí mencionamos las palabras, tenemos que recordar a qué nos estamos refiriendo. Este es el mensaje del reino que Dios quiere presentarnos, el mensaje que Jesús quiere transmitirnos. A causa de este engaño, este afán, esta codicia, se hace infructuoso. En otra palabra, no puede dar fruto. Recordemos que estos tres grupos, de una manera progresiva, están mostrando el mismo fin. ¿En qué sentido? En que ninguno de estos tres llegaron a dar fruto. En el verso 20 nos habla del cuarto grupo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Solamente un grupo es el que llega a cumplir este propósito. Pero tenemos que preguntarnos qué es este fruto que este cuarto grupo alcanza a dar. Recordemos que la palabra, que es la semilla sembrada, no es otra cosa más que el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey.
Y también recordemos que ellos tenían que oír la palabra. Y cuando hablamos de un oír, no estamos solamente a hablar de escuchar, sino que este oír tiene que llevar hasta el punto en el cual el pueblo debe vivir esta palabra. Entonces, ¿qué es vivir el reino de Dios? ¿Cuál es el fruto que está hablando, que es a 30, a 60, a 100? No se está refiriendo a una cosa material, a una recompensa material, sino el fruto que aquí está hablando en el verso 20 es la vida activa en obediencia a la palabra escuchada. Y cuando se refiere a 30, 60, 100 esta diferencia, no está hablando que uno tiene mayor bendición material o tiene más recompensa material, sino está hablando las diferentes capacidades de aquellas personas que están escuchando y la diferente productividad. Pero no tiene esto relación con la función que el cristiano, aquella persona que recibe la palabra, debe vivir. Esto es muy claro si nosotros vemos en Mateo capítulo 20 con otra parábola, la parábola del trabajador de la viña. Ahí vemos el tema de la recompensa de una manera más fácil de entender. Habiendo explicado acerca de esta parábola del sembrador, hay otra parábola que nos hace volver a pensar acerca de este mensaje. Recordemos del tema que estamos hablando. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Capítulo 4 inició con la parábola del sembrador. Y cuando explica esta parábola del sembrador, deja en claro que esta semilla sembrada es la palabra. Y esta palabra, logos, la que es sembrada, tiene relación con el reino de Dios, ese mensaje que Jesús viene a transmitir. Veamos los siguientes versos, los versos 21 al 23. Dice la palabra: también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerlo en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Repite lo que hemos leído en el versículo 9. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué será esta luz? En el contexto en el cual estamos viendo el capítulo 4, esta luz no es más que otra cosa que el reino de Dios. Recordemos que el capítulo 4 nos habla de las parábolas para hacernos entender el tema del reino de Dios. Esta luz es el reino de Dios. ¿Y qué nos dice acerca de ese reino de Dios? Ese mensaje que Jesús viene a traer. Dice que no es para ponerlo debajo del almud o debajo de la cama. No es para esconder, sino para poner en el candelero y ponerlo en un lugar alto. ¿Para qué? Para que sea visto, no escondido. Esto se complementa con las siguientes dos historias que se refieren a las semillas. Miren lo que dice en el verso 24 también. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué se referirá o se expresará de esta manera? Volvemos a leer el 24. Le dijo también, mirad lo que oí. ¿Qué es lo que ellos estaban oyendo? El tema acerca del reino de Dios. Porque con la medida, aunque medís, os será medido. Esta expresión aparece en diferentes evangelios y cada autor lo utiliza con un contexto un poco diferente. Pero en este caso Marcos lo que quiere hacer es dar un énfasis más acerca de mi relación con el reino de Dios. Es muy importante ver que cuando las personas escuchan acerca de ese reino de Dios, su interés debe ir creciendo en ese reino. Y es por eso que en el verso 25 dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que podemos entender con tener?
Porque habíamos visto en el verso 9 que nos habla de que tiene oídos, oiga. En el verso 23, el que tiene oídos, oiga. Es una expresión que se va repitiendo a lo largo de este capítulo. Cuando habla aquí en el verso 25, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aunque lo que tiene se le quitará, también tenemos que relacionar con este mensaje del reino de Dios. Vamos a ver este punto. ¿Qué sucede cuando nosotros oímos la palabra de Dios? Las personas que oyen la palabra de Dios y aceptan esta palabra de Dios a través de esta enseñanza, esta parábola que Jesús nos quiere transmitir, podemos ir afirmando y confirmando este mensaje. Y cada vez que vamos conociendo más, queremos conocer aún más y disfrutar de este mensaje de Dios. A esto se refiere al que tiene, se le dará. Al que busca este mensaje, Dios va a agregar más seguridad a través de las cosas que Jesús enseña y que Jesús demuestra a través de sus actos en el contexto histórico. Entonces, ¿qué significará? Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando hablamos de al que no tiene, también podemos relacionar a que aquel no tiene oído, o sea, al que no escucha la palabra de Dios. Este mensaje era transmitido a todos, pero había un grupo que rechazaba ese mensaje. Tal vez porque no era de su agrado, tal vez porque no traía ningún beneficio personal. Es más, en situaciones el mensaje que Jesús venía a traer estorbaba el vivir de la manera que ellos deseaban vivir. Entonces, ¿qué hace? Rechaza esta palabra. A esta persona que rechaza la palabra, aún lo poco que ellos han podido oír, se le va a ser arrebatado y esto se le va a ser añadido para aquellas personas que buscan más ese reino de Dios. Y continúa Marcos en el capítulo 4 hablando de dos tipos de semillas, ¿no? Dos historias que tienen relación con la semilla. La primera es del verso 26 al 29 y la segunda del grano de mostaza, verso 30 al 32. Dice en el verso 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, otra vez hablamos de la semilla. ¿Qué era esta semilla? La palabra. Esta palabra, ese mensaje, ¿con qué tenía relación? Con el reino de Dios. Dice que un hombre echa semilla en la tierra y luego se va, duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Continúa en el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué nos quiere llevar a entender esto? Nos está diciendo que el reino de Dios va creciendo de una manera que ni siquiera el que siembra, en este caso las personas que están compartiendo el evangelio, puedan darse cuenta. ¿Quién es el que tiene la autoridad total sobre este crecimiento del reino de Dios? Dios mismo. El reino de Dios no es un reino en el cual se puede construir con esfuerzos humanos, con capacidades humanas. Es más, el reino de Dios va creciendo de una manera que el que haya sembrado esta palabra ni siquiera se puede dar cuenta. Finalmente llegamos a la parábola de la semilla de mostaza. Dice en el verso 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola de la semilla de mostaza tiene una similitud con la historia anterior en que ambos hablan acerca de una semilla, pero en la historia anterior del verso 26 al 29 está hablando del proceso de crecimiento, que ni siquiera nosotros podemos darnos cuenta de ese crecimiento, que no sabemos el proceso.
Pero en este caso de la semilla de mostaza, también podemos entender no en el proceso en sí, sino en el inicio y en el fin. O sea, es algo muy pequeño en un principio, pero crece de tal manera que, según el verso 32, dice, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto nos recuerda un poco acerca de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel 17, Daniel 4, Ezequiel 31, donde hablaba de los reinos de Asiria como un reino grande, donde otras naciones venían y descansaban sobre ellas. Pero en este caso, ese reino de Dios, se está refiriendo en el capítulo 4 acerca de ese reino de Dios, que pareciera que en un principio no es nada, es muy pequeña, pero se va a hacer grande. ¿Para qué? Para dar descanso a todas las naciones. Después de estas parábolas, termina el tema de la parábola a través del verso 33 y 34, donde dice que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. O sea, Jesús enseñaba el tema del reino de Dios a través de las parábolas. Y recordamos que las parábolas no siempre tenían una connotación positiva, sino también para diferentes grupos podía ser positiva, tanto negativa. Por eso dice conforme a lo que podían oír. Sin parábolas no le hablaba, aunque sus discípulos en particular le declaraba todo. Vamos a cerrar un poco esta idea de las parábolas. Las parábolas en ocasiones se utiliza como para explicar de una manera sencilla, para afirmar y confirmar algo. Pero para las personas que no tienen interés, que están fuera, no están cerca, no están del grupo de los discípulos o de aquellos seguidores, esta parábola misma era un medio para juzgar, para que ellos dejaran de entender. ¿Significa esto que los discípulos entendían todo lo que ellos escuchaban de Jesús a través de las parábolas? No, no significa eso. En el verso 34 dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cuál es el beneficio de estar cerca de Dios? Aunque nosotros en un principio no podamos entender, tenemos la posibilidad de preguntar y que Jesús nos vuelva a explicar con la finalidad de poder entender este mensaje. Una vez que se cierra este tema de las parábolas, vemos de que el verso 35 al verso 41 aparece la historia de otro milagro, Jesús calmando la tempestad. Habíamos mencionado que a diferencia de los milagros anteriores, esta vez tiene relación con la naturaleza. En estos versículos podemos ver dos puntos. Tenemos que pensar en dos puntos. La primera es acerca de Jesús y la otra es acerca de los discípulos. Recuerden que Jesús venía hablando este mensaje del reino de Dios y especialmente con los discípulos, con las personas que estaban cerca de Jesús. Jesús les enseñaba, les manifestaba quién es Él, qué es este reino de Dios, cómo tienen que vivir. Pero sin embargo tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto habían entendido los discípulos? Vamos a leer del verso 35. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Recordemos que los barcos de pesquero que se utilizaban en aquel momento eran barcos que eran muy bajitos, y Galilea también es famoso por el cambio brusco de clima. Y es por eso que esta tempestad no era algo extraordinario para aquellas personas. Entonces, cuando se levanta esta tempestad, como cuando se levantan estas olas, las personas que estaban en la barca de Jesús temían que las olas rebasaran la barca y esta barca se pudiera hundir. ¿Dónde estaba Jesús? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo
grande bonanza. Vemos aquí la característica de Jesús, un Jesús que tiene una autoridad sobre la naturaleza. También sería bueno que más adelante ustedes puedan buscar qué significado tiene o qué enseñanza teológica podemos obtener acerca de este Jesús manifestándose sobre la naturaleza. Porque en este caso vemos como Jesús calma la tempestad con la palabra y también vemos casos en los cuales Jesús camina sobre el agua y esto también nos puede dar otra enseñanza. Bien, aquí en el capítulo 4, verso 39, podemos ver un Jesús que tiene una autoridad aún sobre esta creación, aún sobre esta naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que ver en este caso? Tenemos que aprender a los discípulos que hay que acercarse a Jesús cuando estaban en medio de la tribulación para despertarlo y para que Jesús haga algo. Es verdad esto, ¿no? Esto no es cierto. Porque ellos, a pesar de haber estado con Jesús, a pesar de aprendido quién es Jesús, la razón por la cual se acercan a Jesús es por falta de fe. ¿Cómo lo podemos saber? Podemos seguir leyendo el verso 40. Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, los discípulos no se acercaron a Jesús porque tenían fe. Aguas con este punto porque muchas veces hacemos una mala aplicación de esta historia. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Conocían a Jesús o no conocían a Jesús? Ellos seguían sin conocer a Jesús. Entonces, a través de esta historia del milagro que aparece en la última parte del capítulo 4, ¿qué es lo que podemos entender? Un Jesús que tiene autoridad aún sobre la naturaleza. ¿Con qué tenemos que relacionar aún este milagro que Jesús realiza? Con todos los milagros que hemos visto con anterioridad, a través de la sanidad, a través de echar fuera los demonios, todos los milagros tienen una misma finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? El declarar a Jesús, un Jesús con autoridad, como Rey, el Mesías del Antiguo Testamento, que viene a cumplir esta profecía. Entonces, el milagro no tiene la finalidad tal en el milagro, sino como una señal para enseñarnos quién es Él, para describirnos quién es este Mesías. Esta es la pregunta que nosotros teníamos que hacer en la primera parte de este Evangelio de Marcos. Muy bien, podemos avanzar poco hasta el capítulo 5. En el capítulo 5 la historia es más sencilla, no hay tantas divisiones, sino nos habla de tres acontecimios grandes. La primera es Jesús echando fuera el demonio, el endemoniado de los gadarenos, y luego la sanidad de la mujer con flujo de sangre, y luego la sanidad o la resurrección de la hija de Jairo. En realidad hay muchas cosas que tenemos que hablar de este capítulo 5, de la historia del endemoniado, pero nosotros vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora, solamente ver algunos detalles. Vemos que aparecen varias historias en relacionado con echar fuera el demonio. En el capítulo 1 nos habla también en el capítulo 3, nos habla aquí en el capítulo 5, nos va a hablar en el capítulo 7, nos va a hablar en el capítulo 9, y tenemos que también entender qué significa que el demonio sea echado, porque esto tiene mucha relación con la expresión de que Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Que el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué significa que el reino de Dios haya acercado? Cuando regresemos a las clases presenciales, podemos tocar este punto de una manera más concreta. En el caso de Marcos, es el autor que detalla de manera más extensa esta historia del endemoniado
de Gadareno, porque encontramos la historia paralela en Mateo capítulo 8 y Lucas también capítulo 8. Una cosa que podemos prestar atención aquí es que Jesús ya no está en el ministerio en Galilea, sino ya comienza el ministerio alrededor de Galilea. Recuerda lo que hemos visto, ¿no? En la división de este evangelio. Dijimos que se divide en tres partes otra vez. La primera parte es la historia de Jesús en Galilea, luego el movimiento, la transición de Galilea a Jerusalén y por último la historia de Jesús en Jerusalén. Y si nosotros subdividimos la historia de la actividad de Jesús en Galilea, había un ministerio temprano de Jesús, luego había un ministerio tardío de Jesús y luego había un ministerio de Jesús alrededor de Galilea antes de ir para Jerusalén. Ahora vemos que nos habla del endemoniado gadareno. Hay una división en cuanto a la interpretación de dónde es exactamente esta región de los gadarenos, porque hay diferentes lugares que se mencionan como posibles puntos geográficos. Pero bueno, nosotros no vamos a tocar ese detalle, pero lo importante es ver que esta ciudad donde Jesús está realizando esta actividad de enseñar y echar fuera al endemoniado, es una de las ciudades que conforma el Decápolis. Entonces vamos a iniciar la lectura de capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, cruzaron el mar. Esto nos hace entender que no sabemos cuánto tiempo haya transcurrido, pero tiene una relación con la historia anterior. ¿Por qué? En la última historia que nosotros leímos en el capítulo 4 era en cuanto a Jesús calmando la tempestad en el mar de Galilea. Llegaron a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Prestemos atención que cuando llega Jesús, se baja de la barca, no es Jesús que se acerca, sino es este hombre quien tenía el espíritu inmundo que se acerca a Jesús. ¿Desde dónde se acerca? ¿Dónde vivía? Él vivía en los sepulcros. Vean aquí los datos que Marcos nos está dando. Un espíritu inmundo, un hombre con espíritu inmundo, ¿dónde vivía? En los sepulcros. Y finalmente nosotros conocemos la historia, pero bueno, los demonios salen de este hombre inmundo y ¿hacia dónde van? A los cerdos. Y estos cerdos, ¿hacia dónde caen? Al mar. Yo creo que también sería interesante estudiar estos puntos en cuanto a los significados de estos lugares de impureza. ¿Cuál es la característica de esta persona? Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, era poderoso, ni aun con cadenas. O sea, este espíritu inmundo daba poderes sobrenaturales a este hombre inmundo. Pero ¿qué hacía con esos poderes sobrenaturales? Vivía en medio del sepulcro, en medio de la inmundicia. Dice el 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué hacía con ese poder sobrenatural, con esa fuerza sobrenatural que este espíritu inmundo le daba? Se manifestaba de una manera destructiva, haciéndose daño. Y esto más adelante también vamos a ver con cómo termina esta historia de los demonios, porque Jesús permite que estos demonios entren al grupo de los cerdos, ¿verdad? Pero estos cerdos, ¿qué hacen? Los demonios en su cuerpo se lanzan al mar. Continuamos en el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Otra vez aquí vemos, como en el capítulo 1 de Marcos, que este demonio conocía quién es Jesús. Verso 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos
muchos. ¿Cuántos? Muchos. Si nosotros buscamos cuánto es una legión en el ejército romano, depende de la época, hay una variedad de cómo se contaban, pero se cuenta alrededor de 5.700, 6.000, 6.200 soldados. Entonces es un gran número. Y le rogaba mucho que no enviase afuera de la región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. En este caso, a Marcos no le interesa explicarnos si esto estaba bien o mal éticamente, si estaba bien o mal moralmente, sino nos quiere narrar cómo estos demonios se presentan delante de Jesús. Jesús tiene una autoridad superior, Jesús sana, salva y libra a este hombre con estos espíritus inmundos, y estos espíritus inmundos entran al hato de cerdos, y el hato de cerdo se caen, se precipitan al mar y terminan hundiéndose y terminan muriéndose. Para Jesús, lo urgente era salvar a esta persona de estos espíritus inmundos. Para Jesús la importancia estaba en librar a esta persona con espíritu inmundo para que este espíritu inmundo sea echado fuera y este hombre fuese limpio. Este era el valor de Jesús, pero tenemos que comparar entonces el valor de Jesús con los valores de las personas que aparecen en esta historia. Seguimos leyendo. Verso 14. Y lo que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Podemos estar seguros que lo que Jesús realizó era algo sobrenatural, y todas las personas que habían visto eso salieron a hablar, y esa fama se difunde de una manera rapidísima, ¿no? Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dice, salieron de ese lugar y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron, las personas que estaban en la ciudad y en los campos salieron a ver lo que había acontecido. Y se acercaron a Jesús y también habían visto al que había sido atormentado del demonio. O sea, esta persona endemoniada. ¿Recuerdan cuál era la característica de esta persona? Era una persona endemoniada que vivía en el sepulcro, que de día y de noche daba voces, andaba gritando, andaba haciéndose daño. A este hombre que estaba endemoniado, las personas lo vieron de una manera diferente. Dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y luego, viendo esa situación, tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarles que se fueran de sus entornos. ¿Quiénes comenzaron a rogarle que se fueran de sus entornos? Quizás las personas de ese campo, de esa ciudad, tal vez los dueños de los cerdos, porque la presencia de Jesús no le traía un beneficio material, no le traía una vida que ellos anhelaban a vivir. Es más, la presencia de Jesús hizo que ellos tuviesen pérdidas materiales. Esto era el valor de las personas que vivían este acontecimiento. Ahora, pensemos una cosa. Recordamos lo que dije hace un momento. Para Jesús era más importante que ese hombre que tenía el espíritu inmundo sea liberado. Marcos no le interesa explicar cuánto dinero perdió, cuánto pérdida hubo. Lo importante era que este hombre que antes estaba poseído por el demonio, ahora estaba libre. Este hombre que antes vivía bajo el dominio de Satanás, ahora estaba libre. Él estaba vestido, él estaba tranquilo, él estaba en su juicio cabal. O sea, la gente antes lo veía como un loco, ahora ya no estaba loco. Esto era lo importante para Jesús. Pero para las personas que rodeaban y veían estas circunstancias y vivían esa circunstancia, todo lo que Jesús hacía no tenía valor. Es más, traía una pérdida económica. Y es por eso
que le ruegan a Jesús que se vaya de esos entornos. Eso es lo que podemos ver en el verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Yo cuando generalmente comparto este tema les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos endemoniados vemos en esta historia? Porque muchas veces mencionamos a este endemoniado que antes era poseído, pero a través de la palabra, la autoridad de Jesús, es liberado. Pero cuando hablamos del endemoniado que está poseído por el demonio, tenemos que recordar un punto. ¿Quién es el endemoniado? Es aquella persona que vive bajo el dominio de Satanás. Aquella persona que tiene como al rey de su vida a Satanás. Aquellas personas que viven con los valores diferentes a los valores de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos endemoniados hay en esta historia? No es uno solo, sino muchos. No sabemos cuántos, pero las personas que vienen y se acercan a Jesús y le ruegan que Jesús se fuera de sus entornos porque no les convenía tenerlo cerca, todas esas personas no viven los mismos valores que Jesús. Tenemos que preguntarnos también a nosotros mismos, ¿cuáles son los valores que nosotros estamos viviendo? ¿Qué beneficio o qué conveniencia trae que Jesús esté cerca de nosotros? En otra palabra, relacionando con lo que estamos viendo en el capítulo 4 y en los capítulos anteriores, relacionando con el tema del reino de Dios, ¿qué beneficio tiene que nosotros vivamos el reino de Dios? En otra palabra, que vivamos ese dominio, ese gobierno de Dios, de Jesús, que nosotros seamos su pueblo. Muchas veces nuestros valores chocan con los valores de Jesús y tomamos la misma decisión que estas personas que aparecen en el verso 17 del capítulo 5. Seguimos en el verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre que antes había sido endemoniado y ahora había sido libertado, había sido limpio de ese demonio, le pide a Jesús acompañar. Pero Jesús no le dio permiso. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué no le habrá dado permiso? Hay diferentes razones, pero una de las grandes razones es por la misión que él tenía. Vean el 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo Él ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hace este hombre? Se fue y comenzó a publicar en donde, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. De esta manera, el obrar de Jesús ya se extiende un poco más allá de Galilea, llegando a la región de Decápolis a través de la boca de este hombre que había sido salvo del demonio. Continuamos viendo el capítulo 5. Resta ver dos historias: la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. No son historias complicadas, pues vamos a seguir continuando con la lectura del capítulo 5. Verso 21. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Otra vez vemos Jesús moviéndose de un lugar a otro, pero sigue reuniéndose la gente alrededor de él. ¿Dónde estaba en la historia que acabamos de leer desde el verso 1 al verso 20 del capítulo 5? En la región de los Gadarenos, en Decápolis. Estamos hablando de una región que no es su tierra. Jesús, donde iba, mucha gente se reunía para ver lo que Jesús estaba haciendo. Algunas personas para escuchar el mensaje, otras personas para ver las maravillas que él realizaba, pero vemos una gran multitud siguiendo a él. Pero este punto tenemos que recordar porque la semana que viene vamos a seguir hablando en Marcos capítulo 6 y vamos a ver que Jesús regresa a su propia tierra y ahí no hay nadie que acepte la palabra de Dios de tal forma que Él quiere transmitir.
Otra vez el 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vi uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Quién es este hombre Jairo? Dice que es uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué podemos entender? No porque sea un judío, no porque sea un principal de la sinagoga, rechazaba a Jesús. Había personas que pertenecían a ese grupo y habían aceptado a Jesús. Tal vez la situación que vivía este hombre en particular hace que se acerque a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era la circunstancia que él estaba viviendo? Verso 23. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí también vemos que Marcos da más detalles que Mateo en el capítulo 9 y Lucas en el capítulo 8. Continuamos leyendo en el verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Había muchísima gente siguiendo a Jesús, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, era una mujer que había ido de un lugar a otro tratando de buscar ayuda de los médicos, pero no había alcanzado el propósito final, ella ser sana. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hay una gran diferencia con la primera historia. Volvemos a leer el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a él una gran multitud. Hay una gran multitud, tanto en este verso 21, tanto como en la historia de la mujer de flujo de sangre. Y en el verso 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús se postró a sus pies. Un hombre, un principal, se acerca a Jesús de una manera pública y se postra delante de Jesús. Esto es algo totalmente contrario con lo que sucede con esta mujer en el verso 25. Una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. O sea, el principal de la sinagoga era un hombre sano. Él no tenía problemas en presentarse públicamente, pero esta mujer, además que era mujer, ella padecía flujo de sangre. ¿Qué significa esto? Que ella era una mujer inmunda. Era una persona que no se podía acercar a Jesús. No se podía acercar entre la multitud. Ella no podía estar en ese lugar. Ella, con solo el hecho de estar presente en ese lugar, estaba quebrantando la ley. Entonces vimos dos grupos totalmente diferentes que se acercan a Jesús. Un hombre principal de la sinagoga que viene a pedir por su hija, y la otra mujer que es una mujer inmunda, impura, porque tenía flujo de sangre, que se acerca a escondidas a Jesús. Ella se acerca, dice en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa era la fe que tenía esta mujer. No sabemos si esta fe era una fe plena en el sentido de entender al Mesías con el propósito de tal como el Mesías, o si no, ella tenía esa fe de ser sana por los milagros que Jesús había realizado en otras ocasiones. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Tocó y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, con solo el hecho de tocar el manto de Jesús, con la fe que ella traía, fue suficiente para que en ese instante ella fuese sana. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Jesús estará preguntando porque realmente no lo sabe. Tenemos que también leer la historia paralela
de esta historia de la sanidad de la mujer con flujo de sangre, porque si nosotros solamente leemos Marcos capítulo 5, pareciese que el tocar el manto de Jesús es un acto mágico, que si nosotros tocamos el manto, automáticamente vamos a alcanzar una sanidad o cumplir nuestros deseos. Y es por eso que si nosotros leemos en otros evangelios, cuando esta mujer toca el manto de Jesús, no es inmediatamente sana, sino que Jesús se da vuelta y tiene un diálogo con esta mujer. Y cuando Jesús dice, mujer, quiero que tú seas sana, ella es sana de esta enfermedad. Sería bueno que también podamos tomar esos dos puntos y pensar si realmente es un acto mágico el obtener una sanidad o es un acto que deriva de la autoridad y de la voluntad de Dios. Verso 31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos seguían sin entender nada, porque Jesús aquí no estaba preguntando quién me tocó, como decir, pues yo no sé quién fue, sino con la intención de afirmar la fe de esta mujer. Pero los discípulos dicen, hay tanta gente aquí y tú estás preguntando quién me ha tocado. Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántas cosas podemos mencionar de esta historia también? Sería bueno que no solamente se queden con esta materia de Marcos, de primer nivel de discipulado, sino que cada uno de ustedes personalmente o en otras ocasiones puedan profundizar en cada uno de esas historias, porque realmente hay muchísimas cosas que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas, y para que podamos aplicar hay que tener un poquito más de profundidad en el entendimiento de lo que el autor quiere transmitir. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Continúa con la historia del primer hombre, este hombre principal de la sinagoga que vino porque su hija estaba enferma, o sea, dice agonizando. O sea, Marcos enseña y quiere demostrar que se estaba muriendo, ¿verdad? Dice en el 35 que vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús está diciendo? No temas, cree solamente. Si ustedes luego ven y hacen una exégesis gramatical también, este cree solamente nos da a entender que Jesús está diciendo a este Jairo, no dejes de creer, continúa creyendo. Yo creo que este punto también es importante en nuestra aplicación como cristianos, porque muchas veces tenemos un problema por el cual nos acercamos a Jesús y no nos responde Jesús de la manera o en el tiempo que nos gustaría que nos respondiese, y en el camino todas nuestras esperanzas como se cortan, ¿no? Es cuando Jesús nos dice también, sigue creyendo, sigue creyendo. Esto es la realidad que estaba viviendo este hombre, Jairo, en relación a este problema, esta enfermedad que tenía su hija. Estaba escuchando que su hija ya ha muerto. Las personas que estaban con él decían, ya no molestes al maestro, ya no hay solución. Y Jesús le dice, sigue creyendo, cree solamente. Y aparta a un grupo, Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga. Y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Por qué lloraban y lamentaban? Porque la niña ya había muerto. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino
duerme. Esto tiene mucha relación con la muerte desde la perspectiva de aquellas personas que creen en el ministerio del Mesías. La muerte de un creyente no es más que dormir un momento porque está esperando la resurrección. Las personas que estaban escuchando esta voz de Jesús no podían oír la voz de Jesús por la circunstancia que ellos estaban viviendo. Y dice en el verso 40, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se diese de comer. De esta manera acá termina el capítulo 5. Yo creo que también tenemos que prestar atención en qué partes podemos encontrar estos milagros de Jesús en cuanto a la resurrección, porque si nosotros vemos el Evangelio de Juan, podemos ver también una historia en la cual Jesús resucita a una persona, y es en la historia de Lázaro. Y yo creo que hay una similitud entre esta resurrección de la niña y la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta historia? El propósito, la finalidad que Jesús viene a cumplir a través de su mensaje de palabra, en otra palabra, del reino de Dios. Por último, le recomiendo, hermanos, que después de haber escuchado esta hora de clase, puedan abrir sus Biblias para volver a leer el capítulo 4 y el capítulo 5 una vez más, recordando lo que estamos viendo. Resumimos el capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 4 comienza a hablarnos acerca del reino de Dios. Antes de hablar del reino de Dios, en el capítulo 3 ya Jesús había mencionado quién es su verdadera familia. Nos mencionó acerca del reino, enseñando que hay diferentes tierras. Jesús siembra esta palabra, pero no todos caen en una buena tierra. Hace una diferencia entre lo que están afuera y entre lo que están adentro. Y para las personas que están adentro con Jesús, nos da unas palabras de aliento, de desafío, hablando de cómo es el reino de Dios. Primeramente hablando acerca de como la luz en el candelero. El reino de Dios es algo que no se puede esconder. Es como una semilla que el sembrador ha sembrado y no sabemos de qué manera va creciendo. Y también es como la semilla del grano de mostaza, que en un principio es muy pequeño, pero pasado el tiempo, su fin es como un árbol grande, donde las aves vienen a descansar. Y para esto, ¿qué va a realizar Jesús? Va a obrar en nuestras vidas, librándonos de esos espíritus inmundos, porque para eso Jesús vino. Esa es la urgencia de Jesús, trayéndonos sanidad, la resurrección de nuestras vidas. Continuemos con la lectura correspondiente a la lista que les he entregado el primer día. La semana que viene estaremos viendo el capítulo 6. Sin embargo, cada clase es importante hacer repasos para que vayamos dibujando cómo transcurre la historia de Marcos de un principio hasta el fin. Vimos entonces capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 hasta el día de hoy, y continuaremos de esta manera para que tengamos un dibujo de cómo corre la historia de Marcos a lo largo de estos 16 capítulos. Que tengan una bendecida semana, que puedan aprovechar este tiempo para oír de una manera más profunda el mensaje que Dios tiene a través de sus palabras y a través de las circunstancias que nos permiten vivir. Que Dios les bendiga.